Hoy vamos a trabajar con la unidad número 3, específicamente hablando de la codificación de nuestros algoritmos en el lenguaje de programación C++. Vamos a tomar como base lo que está en nuestro libro de texto previamente leído, donde habla sobre el lenguaje C++ a partir de la página 94. En la 95, donde viene la explicación de la sintaxis de la estructura básica del programa en lenguaje C++. Vamos a tomarlo como base para todos nuestros códigos. Para codificar en C++ vamos a utilizar el editor de C++ 5.11. Una vez dentro de Deb C++, vamos a empezar por crear un archivo nuevo de código fuente. Puede ser desde archivo nuevo y archivo fuente, o bien desde el icono de la barra de herramientas que dice New. Archivo fuente, y ahí tenemos. Hay diferentes tipos de datos a la hora de programar. Como ustedes bien saben, cuando creamos un algoritmo definimos las variables, pero ahora a la hora de codificar, al definir la variable, tenemos que indicarle qué tipo de dato va a almacenar. En la tabla de la página 95 vienen los tipos de datos y su función en C++. Para practicar por primera vez en C++, vamos a utilizar el ejercicio a practicar de la página 96, que es diseñar una aplicación en consola, ¿sí? Que obtiene el cociente y el residuo de un número entero cualquiera con un divisor cualquiera. Cabe mencionar que este código que está en la página 97 tiene algunos pequeños errorcitos que vamos a ir ajustando a la hora de trabajarlo aquí en Dev C++. Y para entender cómo podemos pasar un algoritmo de los que hemos creado al lenguaje C++, vamos a usar la tabla de las fases de resolución de problemas para ese algoritmo. Vemos aquí está un ejemplo. Si en este algoritmo se introduce como número entero a dividir el número 13 y el divisor es el número 2, el cociente de la división 13 entre 2 será 6 y el residuo de la división será 1. Vamos a ver el algoritmo y vamos a empezar en C++. Lo primero que tenemos que hacer es poner la estructura básica de nuestro código, que ya vimos que empieza con colocar la biblioteca o archivo de cabecera. Aquí se pueden utilizar por separado o bien utilizar este único archivo de cabecera o biblioteca, esta única biblioteca con todas las demás. Después de eso, el uso del namespace del estándar de C++, que esto es para que las funciones de lectura y escritura en la consola funcionen sin problema. Declaramos el cuerpo principal del programa, abrimos una llave que es el inicio de la estructura y dentro de ella separamos con varios enters la instrucción del return 0. Este marca el inicio y este marca el fin. Muy importante que a la hora de escribir una de las llaves que abre una estructura y automáticamente aparece la otra, hay que separarlas por enter para evitar borrarlas. Y vamos sobre la codificación del primer paso, definir e inicializar variables. Tenemos 4 variables: número, divisor, cociente y residuo. El mismo problema nos indica qué tipo de variables son, debido a que dice calcular el cociente y residuo una división entera entre dos números enteros. Por lo tanto, las 4 variables van a ser enteras. Ese es uno de los errores que maneja el código que tenemos en el libro, ya que aquí dice que debe de ser float o decimal, debe ser entera. Empezamos con entera, número, y cada una de las variables, así como aquí en el algoritmo las separamos con una coma, aquí hacemos lo mismo. Divisor, le asignamos el 0, cociente el 0 y por último residuo también en 0. Sin paréntesis, y al final de todas las instrucciones, como lo menciona la sintaxis de C++, lleva un punto y coma que indica que esa instrucción ha terminado.
Ahora viene el siguiente paso, que es preguntar. Por lo tanto, el preguntar, si nos recordamos de la unidad 2 donde vimos Scratch, el preguntar también tiene similitud con el expresar, puesto que es un mensaje que se envía a la pantalla. La instrucción en C++ para mandar mensajes a la pantalla es cout seguida de dos signos de menor. Cout menor menor, y entre comillas se debe de colocar el mensaje que queremos emitir, en este caso en la consola. Como podrán ver, omití el acento de la palabra número, puesto que este lenguaje trabaja en la consola del símbolo del sistema, la cual su idioma es inglés y el acento pues no existe. Entonces, para evitar que nos ponga un carácter basura o irreconocible o inválido, quitamos los acentos. Luego viene la captura del número asignada a la variable número. Entonces la instrucción para capturar o para lectura es cin y seguida de los signos de mayor mayor, y después de esto el nombre de la variable y con punto y coma. Como al final de todas las instrucciones lleva un punto y coma para indicar lo mismo que acabamos de decir hace rato. Va el siguiente mensaje, que ahora es: introduce un divisor entero. Dejamos este pequeño espacio para que cuando vayamos a capturar no nos aparezca el cursor pegado al texto. Leemos la variable divisor y ya tenemos lo que es la etapa de entrada de datos. Vamos al siguiente, que es asignar el cálculo del cociente. El cociente va a ser igual a número entre divisor, y eso solamente lo ponemos así: cociente es igual a número entre divisor, igual con un punto y coma al final. Y vamos al residuo. Aquí tiene que decir residuo, y le ponemos lo mismo, número, pero ahora nos indica que hay que usar el mode. En este caso en C++ es el signo de porcentaje, corresponde a el módulo o el residuo. Estos dos son el 6 y 7 de nuestro algoritmo, que corresponde a la etapa de proceso de datos. Y por último vamos a sacar en dos renglones los dos mensajes: el de expresar el cociente y el residuo de la división, y tiene que ser con un cout igual que los anteriores. El cociente de la división, y al igual que en Scratch, también en C++ tiene sus propios signos para concatenar un mensaje de texto con el valor de una variable, y donde veamos un signo más en un mensaje lo sustituimos por los símbolos de menor menor y seguimos trabajando en el mensaje. Menor menor y la variable divisor. Tiene que ser muy importante qué va dentro de las comillas y qué es lo que no va dentro de las comillas. La ventaja es poderlo comparar con los colores, y vemos que lo que va dentro de comillas debe de ir en color azul y lo que va fuera, la variable, en color negro. Entonces tenemos el cociente de la división, el valor de la variable número, unido al texto de la diagonal, unido al valor de la variable divisor, esto a su vez también concatenado con el signo igual y el valor de la variable cociente y su punto y coma de fin de instrucción. Vamos con el siguiente mensaje: el residuo de la división, y colocamos los mismos signos y símbolos y variables
ahora vamos a decirle que es la variable residuo. Y ahí tenemos los mensajes tal y cual está este algoritmo en nuestra tabla de resolución de problemas. Y vamos a ver cómo funciona. Recuerden que para un código de programación se necesita pasar por varias etapas también. Y la primera es la compilación para revisar que nuestra sintaxis esté correcta, que no haya errores precisamente de compilación. Así es como se vería el código completo. Antes de compilar tenemos que guardar, ponerle un nombre. Este es el a practicar. Y a la hora de escribir el nombre tenemos que colocarle aquí, vamos a ponerlo desde cero, mis iniciales, el número de la actividad, .cpp. CPP que es C++, que significa C++. Le damos guardar. Ya quedó guardado, ahora ya tiene aquí el identificador de que es un código C++, por lo tanto cuando yo lo pase al proceso de compilación, el editor va a entender con qué compilador trabajar. Aquí vemos en estos 4 botones los botones de compilar, ejecutar y reconstruir todo. O bien desde el menú ejecutar tenemos las 4 opciones. También podemos utilizar las teclas de función F9, F10, F11 y F12. Vamos a darle compilar. Aquí en este apartado viene el registro de compilación, es donde nos va a mostrar si hay errores de compilación o no. Nos dice que no hay errores ni ningún warning. ¿Cómo se vería un error de compilación? Bueno, se vería algo más o menos así. Voy a borrar este punto y coma que tenía la instrucción del primer cout y le voy a dar compilar. Y automáticamente me dice que dentro de la función inMain, o sea, dentro de este apartado todo principal, se esperaba un punto y coma antes de la instrucción cin, o sea, antes de este. No es este el error, como aquí dice antes, el error debe de estar en la línea anterior y vemos que aquí dice se esperaba un punto y coma. Bueno, pues el punto y coma va aquí. Ese es un error de compilación. Una vez que yo corrijo el error de compilación, vuelvo a dar compilar y ya me debe demostrar que no tengo. Ahora vamos a ejecutar el segundo paso. Vamos a ejecutar con este botón o con la tecla de función F10, lo cual abrirá una ventana de consola donde podemos ver que nos va a pedir lo que nosotros acabamos de decir. Introduce un número a dividir, un número entero a dividir. Aquí lo estamos viendo. Podemos hacer aquí en las propiedades, ponerlo un poquito más, más grande. Ahí está. Introduce un número a dividir. Y según el ejemplo, el número a dividir es el número 13. Luego nos pide un divisor entero, el número 2. Y eso nos debe de dar como resultado estos dos mensajes. Ahí están los dos mensajes. El cociente de la división 3 entre 2 es igual a 6. El residuo de la división 3 entre 2 es igual a 1. ¿Cómo hacer para que este mensaje que apareció en una sola línea nos aparezca como está aquí en la salida del ejemplo, una línea abajo de otra? Bueno, como se dieron cuenta, no porque aquí estén escritos en 2 líneas significa que va a aparecer así en la pantalla. Es necesario que nosotros le indiquemos desde el código, porque estamos trabajando en un lenguaje de programación que le dice específicamente a la máquina de manera literal qué instrucciones ejecutar. Entonces al final de cada uno de estos mensajes necesitamos indicarle que hay un enter o un cambio de línea. Es sencillo. En el primer mensaje, en el cout del cociente, después de la variable cociente, vamos a borrar el punto y coma, vamos a agregar la instrucción, vamos a concatenarlo con la instrucción end L, que es end line o fin de línea. Con eso indico que este mensaje aparece, se termina la línea y la siguiente línea debe darme este mensaje. Ese error que vieron ahorita fue un error de ejecución en la cuestión visual, puesto que sí me da los resultados, pero no me lo muestra de la manera correcta. Entonces vuelvo a compilar. Cada vez que yo haga un cambio en la codificación del programa, tengo que volver a compilar para que se
vuelva a formar este archivo que es el .exe o ejecutable de nuestra aplicación en consola. Volvemos a decir, vamos al número entero para dividir, es el 13, y ahora el divisor es el 2, y pues ahora sí vemos que efectivamente la salida de resultados sí cumple con los requisitos del ejemplo en la tabla de las fases de solución de problemas. Ahora estás ejecutando, estás creando aplicaciones de consola desde el lenguaje de alto nivel de programación C++ en el editor de C++.